Chido, amigo, pues haz la presentación, tú eres la voz autorizada de este podcast. Después de problemas con la tecnología, porque a pesar de que nos dicen que somos la generación que ya nació con estas cosas, pues la verdad es que no. Se nos siguen complicando todavía, entonces disculpen la tardanza y sean bienvenidos a nuestro segundo episodio. Tardamos un poquito más de lo previsto, pero ya estamos aquí. Bienvenidos a nuestro podcast, Stories of History, un podcast dos historiadores. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar de la historia de Estados Unidos, ya que fueron unos días un tanto candentes con lo que estaba pasando en Estados Unidos y creo que consideramos que era necesario hablar de este tema. Y pues está aquí mi gran amigo del alma, mi compañero, mi amigo, mi hermano. Te amo. Antonio, ¿cómo estás, amigo? Bastante bien, después de un fin de semana bastante agitado. Entonces, digamos que tardamos un poco más por cuestiones adversas, un poco lejos de nuestros alcances. Entonces, de hecho yo pensaba que el tema era que íbamos a aprender a tocar la guitarra como Julio Jaramillo, pero creo que no, me equivoqué. No, no es cierto. Eso no, No, todavía no. pero no, todavía no, aún no. No, de hecho, vamos a abordar un tema bastante interesante el día de hoy. Del por qué Kong no le puede ganar a Godzilla a puño limpio. Yo le voy a Godzilla. Sí, yo también, todos le vamos a Godzilla. Pobre Kong. Bueno, hablando precisamente de Godzilla y de Kong, una producción hollywoodesca. Uh-huh. ¿Por qué es importante en estos momentos, como lo decía Israel, retomar un poco esta historia de los Estados Unidos? Creo que todos nos hemos dado cuenta, si no es por las noticias o por algún otro medio, que acaba de haber unas elecciones bastante complicadas en esa nación. Creo que una de las más complicadas que nos ha tocado ver, entre intentos fallidos de golpe de Estado, en un clima de severo racismo en este país. Sí. Y vaya, es una tensión social tremenda. Y creo que es conveniente, ahora que lo vemos ya más a profundidad, que entendamos por qué tiene que ver Estados Unidos, sino en su propia historia y en la de nosotros como nación. Sí. Y para poder entender ese aspecto, hay que entender primero la historia de esa nación. Yo seguiré los pasos de mi querido amigo, porque mi amigo es un poco más allegado a este tema, él lo ha trabajado con más detenimiento. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar, Israel, para poder estudiar la historia de los Estados Unidos? No, pues es muy importante entender cómo se formó Estados Unidos a partir de las 13 colonias, ¿no? Pero incluso deberíamos de ir un poquito antes, ¿no? Con el Imperio Británico. Recordemos que el Imperio Británico, cuando recién entró a todo esto de las empresas transatlánticas, pues ya empezó muy tarde, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, yo creo que empezó como unos 80 o casi 100 años después que España, ¿no? Entonces, hasta cierto punto eso fue una desventaja, pero al mismo tiempo le benefició en cierta forma porque al establecerse en lo que hoy es, pues, la costa este de Estados Unidos, pues fue las primeras como colonias que se establecieron ahí, pues no prosperaron tanto, fueron intentos fallidos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es analizar cómo es que llegaron todos estos colonos. Recordemos que en ese momento, bueno, en el Imperio Británico había una persecución, ¿no? Entonces, en contra de protestantes, porque en ese momento el rey que estaba era católico. Entonces, si ustedes conocen un poco de la historia del Imperio Británico, sabrán que hubo un momento en el que hubo un rey católico, luego un rey anglicano, que esa es la religión que ellos crearon para no para sentirse únicos. Pues hubo una serie de persecuciones, ¿no? Entonces muchos de estos digamos colonos vinieron debido a estas persecuciones, ¿no? Entonces, pues la primera colonia que se fundó fue la de Virginia.
si no me recuerdo, creo que fue la de Plymouth, en Exactamente. 1637, no recuerdo muy bien. Entonces, Ujú, creo que eso es fundamental para entender uno de los aspectos más importantes, que es la mentalidad de, del estadounidense, aunque obviamente pues no del estadounidense moderno, pero sí de cómo fue transformándose esta mentalidad, ¿no? Eh, ujú. no es una condicionante, eso hay que quedar claro, no es que porque sean protestantes y otros católicos sea una condicionante, eso no lo que estoy tratando de decir, pero creo que sí es importante destacar que es un factor, ¿no? Es un factor importante porque ellos venían con una mentalidad un poco distinta, ¿no? Esta mentalidad de progreso, de que el trabajo es necesario y que pues hay que, si que uno quiere ser feliz, perdón, pues tiene que trabajar, ¿no? Algo que pues en cierta forma pues el catolicismo de ese momento no tenía esa como mentalidad, ¿no? Recordemos que pues el catolicismo como tal decía que pues si nacías pobre pues era importante porque eso quiere decir que cuando murieras te iban a ser premiados porque los pobres iban a heredar el reino y mucha gente como que se quedaba con esta forma de pensar, yo no sé cómo podría decirlo, pero era como no sé, como un freno. Obviamente, vuelvo a repetir, no es una condicionante, ¿no? Pero esto es muy importante para explicar, ¿no? Esta Ujú. formación. Y algo muy importante que también me gustaría señalar es que cuando se fundaron las 13 colonias, cada una tenía una conformación diferente. De hecho, eran muy diferentes entre sí. Eso, más adelante que platiquemos, los llevó a tener problemas una vez que se formaron los Estados Unidos, porque Ujú. cada una quería tener sus propias leyes, sus propios beneficios, y eso causó muchos conflictos. Pero eso lo veremos Sí, más adelante. y de hecho, precisamente en este aspecto de las 13 colonias, eh, creo que son pocos quienes realmente entienden digamos, atienden cuando se lleva la historia de los Estados Unidos, son pocos quienes atienden digamos, al génesis, Uh -huh. que es precisamente estas 13 colonias. Y algo muy importante que sí, en serio, hay que tomar muy en cuenta, es la ideología protestante. La ideología protestante y en este sentido, que para cuando se funda la primera colonia, que es Virginia, el desarrollo al sur, que nosotros conocemos como la Nueva España, ya estaba avanzado. Sí. Entonces, digamos que hay una idea errónea que a veces en pensar que los Estados Unidos nacieron como el país que son hoy, con esa extensión territorial, con sus 50 y tantos estados. Pues no. La realidad es que, y atendiendo a la verdad, empezaron en una colonia y después fueron 13. Sí. Y esas 13 colonias se fundaron como, si no me equivoco, y tú me corregirás, como colonias mercantiles. O sea, realmente la relación que había entre el Imperio Británico y las 13 colonias Sí. era meramente mercantil. Sí. O sea, y es por ello que, o sea, digamos, la relación se da un poco distinta. Sí. Y digamos, la tónica entre la metrópoli, que es precisamente Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, y sus colonias, va a ser muy dispar a lo que se va a llevar a cabo con las colonias del sur, o sea, con el dominio español. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas creo que son importantes mencionarlas porque van a condicionar más adelante la independencia de los Estados Unidos. Sí. O lo que se va a conocer como la independencia de los Estados Unidos, que en realidad debería ser llamada la independencia de las 13 colonias, porque eran 13 colonias, ¿no? Porque Estados Unidos pues, fue un invento posterior. Sí. Eh, y me parece importante también mencionar todas estas dificultades a las cuales tuvieron que hacer frente los primeros colonos, que es algo de lo que también poco se habla. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, ver llegar a un colono a una de las tierras más frías que uno conoce, Sí. que de hecho algunas están en la costa este. Y de Sí, ahí viene Nueva precisamente Inglaterra, toda esa zona. exactamente, o sea, son esas zonas cruentas, o sea, cuando el clima es arrasador. Y aparte de eso, pues los indios, ¿no? Los indios americanos. Hay que pelear contra ellos para Sí. poder establecerse como tal, como una colonia. Y pues de ahí viene precisamente ese relato fantástico
que nos presenta Disney de Pocahontas, ¿no? Pero digamos que el asunto pues va por ahí. O la leyenda, bueno, leyenda o tradición del Día de Acción de Gracias, ¿no? Que también es muy romántico, ¿no? Pero de hecho, en uno de los textos que estaba leyendo para mi tesis, ahí mencionaba que, por ejemplo, había periódicos que mencionaban que esta gente, o sea, los colonos, venían a quitarles las tierras a los indios que estaban aquí porque ellos no estaban preparados, o sea, ellos no eran dignos de tener esas tierras, ¿no? Es una mentalidad muy interesante que habríamos bueno, que se podría ahondar, ¿no? ¿Cómo es que esta gente tenía esta concepción de que ellos eran los nuevos elegidos, ¿no? Algo que más tarde se replicó con el Destino Manifiesto, ya con Estados Unidos, ¿no? Que ellos eran los elegidos. Pues estas colonos tenían esa misma mentalidad, ellos eran elegidos, ellos venían desterrados de una tierra que no los había cuidado y adaptaron como todo este mito tipo del pueblo de Israel a su propia mentalidad, ¿no? O sea, que ellos habían sido expulsados de sus tierras a una tierra de provisión, ¿no? Y eso es algo muy interesante de la mentalidad de los colonos de ese momento. Sí, y no, de hecho también por eso precisamente lo que vendría un poco después, ¿no? De ya avanzado todo este asunto. Hablando un poco de la independencia ya de los Estados Unidos, bueno, la independencia de las 13 colonias, pues precisamente como dices tú, o sea, finalmente es ese avance como el que estaban predestinados. Uh-huh. O sea, venían con esa misión. O sea, vienen a poblar, digamos, los dominios británicos en América y digamos que tienen esa predestinación a hacer las cosas. Sí. O sea, ellos tienen que tomar esas tierras y pues en ese avance, pues obviamente que tienen serios problemas. O sea, ya haciendo alusión un poco de, digamos, de cultura popular, o sea, la película del Renacido, pues creo que es una de las, Sí. digamos, de los referentes visuales más completos para entender este momento. O sea, finalmente las colonias se dedican al comercio. O sea, muchas tierras en el este de los Estados Unidos no son aptas para la agricultura, Uh-huh. precisamente por lo cruento del clima. Entonces hay que buscar tierras más para el oeste. Y pues en ese camino hay que exterminar al enemigo, hay que exterminar a quien estorba, y pues es el indio americano. Sí. O sea, entonces de ahí viene precisamente también, más adelante ya hablaremos del mito del viejo oeste, ¿no? O sea, del cómo uno, digamos, en la mentalidad nos han hecho creer que los indios americanos habitaban esas planicies del oeste, o sea, de que son originarios de ahí, cuando pues, en realidad con el paso del tiempo, o sea, fueron desplazados hacia el oeste. O sea, sus tierras eran las del este, ¿no? Al O grado sea, que los encerraron en pequeñas reservas, ¿no? O sea, una exterminación muy, 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 muy grande. sí. O sea, y uno, bueno, ya haciendo alusión, regresando un poco al asunto, o sea, ¿por dónde empezaría la independencia de los Estados Unidos? Eso es muy importante porque, como tú lo mencionaste hace rato, esta relación que había con el Imperio Británico era más mercantil, era más comerciante, ¿no? Entonces, en cierta forma, las colonias tenían algunas libertades. De hecho, el Imperio Británico realmente no se preocupaba por las colonias, ¿eh? O sea, no O es sea, ya como, que estén ahí, ¿no? O sea, no era como la corona española que obviamente veía sus tierras como algo muy importante, ¿no? El Imperio Británico realmente no le prestaba tanta atención a, a las colonias, y cuando decidió prestarles atención, pues justamente fue cuando se empezaron a dar todos estos conflictos, ¿no? Que precisamente viene a recrudecerse con la famosa Guerra de los 7 años, esta guerra que se dio con Francia. Y entonces, por lo mismo de que empezaron a exigir muchos impuestos, muchos tributos para poder sostener esta guerra, pues fue cuando estos colonos pues empezaron a enojar, ¿no? Pues después de vivir tanto tiempo, digamos, con muchas libertades, pues que les empiezan a poner impuestos, pues obviamente no les pareció, ¿no? Y lo interesante aquí es que se hicieron asambleas con el fin de ir incluso hasta pues, a Londres, ¿no? Al Congreso, a presentarles estas como molestias, ¿no? Pero no fueron escuchados, ¿no? Y eso conllevó a que posteriormente pues las colonias, sobre todo, no todas, eso también hay que aclararlo, sino las más importantes como eran Massachusetts, Virginia, Plymouth, fueron las que pues empezaron a hacer estos amotinamientos, ¿no?
con la famosa, que la que me imagino que muchos por lo menos habrán escuchado, que es la del té, ¿no? Que hicieron esta emboscada, ¿no? Que tiraron el té al río. Entonces, pues todo esto desencadenó en que finalmente tanto colonias como con el imperio hubiera una ruptura. Uh-huh. O sea, y algo curioso, ¿no? Finalmente, si uno hace una comparación con por qué se dan las independencias, eh, la independencia norteamericana surge al igual que muchas latinoamericanas por el exceso de impuestos. Uh-huh. O sea, sí, o sea, se estaba sosteniendo la guerra de los 7 años y digamos que eso recrudecía el viraje económico, el viraje de impuestos que se tenían que mandar a la metrópoli. Sí. O sea, yo pongo, por ejemplo, en las independencias latinoamericanas, la consolidación de los vales reales, ¿no? Que finalmente también fue una parte del descontento, nuevo hispano para llevar a cabo su propia independencia. Sí. Pero regresando precisamente al caso de los Estados Unidos, pues sí, o sea, uno pensaría que son cosas que se dan como de la nada, Sí. pero pues son un proceso. Sí. Y algo curioso es por qué el asunto del té. O sea, ¿por qué el té se echa al mar? ¿Por qué? Porque es una muestra de rebeldía. Uh-huh. Pues finalmente hay que comprender que Gran Bretaña es el principal comerciante de este producto, que es el té. Y Sí, lo digamos que monopolizó. tiene un monopolio que finalmente termina por ocupar a su favor, ocupan a su favor algunas de las colonias. Y una muestra de ese descontento pues es tirarlo al mar. Que parece una cosa menor, pero para la corona británica pues obviamente que es una pérdida tremenda porque es un monopolio. Y eso también ayuda finalmente, porque de hecho la independencia de los Estados Unidos también va en camino a eso, Sí. a que muchas cosas eran monopolios del imperio británico, entre ellos precisamente pues el té. Y pues, ¿cómo, cómo apresas a tu colonia que está acostumbrada a tener digamos, una vida comercial libre a un monopolio? Entonces, eso también va a llevar la lucha hacia el elemento económico, Sí. porque más allá también del elemento político, pues está, pero en un principio ese es el elemento económico. Sí. Y es uno de los principales factores por el cual la independencia de las 13 colonias pues está llevando a cabo. Y pues, como dices tú, no tampoco es una cuestión homogénea, no son todas las colonias Sí. quienes quieren su independencia, porque cada una tiene su propia jurisdicción, sus propias leyes, su propia manera de trabajar. Eso es algo importante, o sea, porque aunque son parte del Imperio Británico, cada una se maneja a su manera. Sí. Y eso va a condicionar muchas cosas en un futuro. Sí, de hecho, Erika Pani menciona en Historia Mínima de Estados Unidos que 20% de la población de las 13 colonias en general no apoyaba el movimiento, o sea, y la mayoría era gente blanca. Eso es algo también muy interesante, ¿no? Porque si algo caracterizaba ya a las 13 colonias era este como ambiente de racismo, ¿no? O sea, algo que se agudizó pues, casi 100 años después con la guerra de secesión, ¿no? O sea, este conflicto, ¿no? Y es que también recordemos que también la economía de las 13 colonias dependía mucho de esclavos, ¿no? Entonces, también era un punto fuerte. Y bueno, ahorita no tanto, pero más adelante sí se volvió muy importante. Y me gustaría mencionar es que muchos piensan que la independencia de Estados Unidos fue también fue muy rápida, ¿no? Y no Uh-huh. pasó tanto, pero realmente es que sí hubo muchos conflictos, ¿no? Hasta que finalmente se dio la independencia el 4 de julio, ¿no? De 1776. Pero algo muy interesante es que los Estados Unidos también se enfrentaron al reto, bueno, Estados Unidos como tal todavía no, pero las 13 colonias, como tú lo mencionaste, se enfrentaron al reto de, bueno, ya nos independizamos, ¿y ahora qué? ¿Qué modelo vamos a adoptar, no? Recordemos que pues en ese momento pues el único modelo como tal que se conocía y que, bueno, no que se conocía, más bien que veían viable pues era la monarquía, ¿no? Pero ellos ya Uh-huh. venían de una monarquía y sabían que la monarquía era justamente de lo que ellos habían escapado. Era algo de lo que ellos decían que se había como viciado y Uh-huh. ellos ya no querían regresar a ese modelo, ¿no? Pero entonces qué modelo podrían adoptar, ¿no? Y estaba el modelo de la República, pero
el modelo de república bueno, que se conocía, pues era el de las repúblicas de Venecia o de Génova, no era el modelo de república que conocemos ahora, Ujú. ¿no? O sea, era un modelo diferente. Entonces, yo le podría dar el mérito a todos los intelectuales, en este caso, por ejemplo, Hamilton, eh, Jefferson, todas estas personas, Washington, la, la, como el beneficio de haber creado, digamos, un modelo diferente, ¿no? En este caso, la República Federal. Pero algo que también me gustaría mencionar es que en un primer momento los Estados Unidos se conformaron como una confederación. Ujú. Pues la confederación es muy diferente al sistema federal, porque en una confederación cada estado tiene su propia ley, ¿no? Y eso es algo que tú mismo mencionaste. Esto conllevó muchos conflictos. O Ujú. sea, en los primeros años de Estados Unidos no crean que fue como de, ya somos Estados Unidos, ¿no? Obviamente no, pasaron todavía como desde 1776 hasta 1786 que se proclamó, creo que ¿ya? O sea, fueron Ujú. años en los que no sabían exactamente cómo proceder, o sea, no sabían qué modelo realmente establecer, ¿no? Y esta Ujú. confederación les trajo muchos problemas. Ujú. Sí, o sea, sí, 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 es cierto. O sea, uno piensa que en Estados Unidos como esa entidad, o sea, que es homogénea, son todos, son precisamente eso, son los Estados Unidos. Pero pues no, como dices tú bien, o sea, desde 1776 que se consuma su independencia hasta 1787 que se proclama la Constitución, Ujú. o sea, el asunto son problemas internos. Sí, O sea, ¿en qué sistema político se tiene que adoptar para, de alguna forma, que se discute en la Cámara de Representantes? sí, O sea, para que las colonias estén, digamos, en sintonía, estén de acuerdo con un sistema federal, como tú lo dijiste, con un sistema federal, pero desde su inicio, eso sí hay que mencionarlo, desde la independencia de las 13 colonias, aunque sí tiene una constitución que es la de 1787, siguen rigiéndose por sus propias leyes. Son parte, ese es precisamente el famoso pacto federal. ujú, Somos parte digamos, de la confederación, pero digamos, cada quien jala por su lado. sí, Cada uno tiene su propia forma de aplicar las leyes ujú, y que eso se va a ver reflejado hasta el día de hoy, ¿no? sí, O sea, ¿por qué, por ejemplo, hay estados en Estados Unidos, o sea, por cultura general, ¿no? Que pagan menos impuestos que otros? sí, Entonces, esa es una tradición que van a arrastrar desde precisamente, desde el inicio de su independencia. Que me parece más como un distintivo del sistema federal de los Estados Unidos. Porque van a nacer no como una unidad, sino como unidades. sí, Y eso va a marcar mucho el desarrollo de las posteriores colonias, porque finalmente, pues sí, o sea, tú llegabas y decías, querías poner tu colonia, pues se te daba la autorización y vas y pones tu colonia, ¿no? sí, Y pues así fue avanzando. Aunque ya eran una confederación, o sea, tú ibas, sacabas el permiso ante la confederación, la Cámara de Representantes, querías abrir una colonia, pues ahí tal va el permiso, abre tu colonia, ¿no? Y la expansión de los Estados Unidos, pues finalmente fue así, fue por unidades. sí. Sí, de hecho, algo que también me gustaría mencionar es que justamente cuando se estaban dando todos estos debates de qué modelo adoptar, recordemos que los Estados Unidos, bueno, las 13 colonias, perdón, venían de un sistema, eh, de una monarquía parlamentaria. Y esto quiere decir que en el caso británico, aunque existía un rey, había un contrapeso que en este caso era el parlamento. Y existía un tercer poder que era el judicial, ¿no? La Ujú. corte. Y los estadounidenses, bueno, los colonos, perdón, vieron en este modelo como una buena trasladación, no sé qué palabra sería correctamente, perdón. Transición. No, no, no. Para hacerlo más simple, copiar ese modelo, Ujú. pero para ellos. Obviamente Ujú. sustituyendo la figura del rey en un presidente, más o menos basado en el modelo de Rousseau, que creo que es el que dice esto, Ujú. de pues, la división de poderes, ¿no? En este caso ellos también lo aplicaron así, en lugar de un rey, pues iba a haber un presidente, iba a haber un parlamento, o en este caso el Congreso,
y un tercer poder que iba también a servir como contrapeso, que iba a ser la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pues los estadounidenses sí copiaron bueno, lo adaptaron más bien a su propia concepción, ¿no? Y esto se va a reforzar cuando en 1887 ya se haga la famosa constitución pues ya de los Estados Unidos, ¿no? Que de hecho, por lo mismo de que tuvieron tantos problemas, terminaron llamando a Washington de nuevo, o sea, porque Washington, una vez que terminó la guerra, pues ¿saben qué? Yo ya me voy a mi terrenito, a mi granjita, yo ahí voy a dedicarme a mis animalitos, a cuidarlos, Ahí es su problema, a ver cómo a arreglan su nación, sembrar. cabrón. Y estos brothers hicieron un caos total porque no sabían exactamente cómo proceder, ¿no? Entonces tuvieron que llamarlo de nuevo y es cuando todos estos famosos padres fundadores se reúnen para redactar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Perdón, mexicanos, de los Estados Unidos de América, mexicanos, ¿eh? La, la costumbre, la costumbre. Sí, pero es que como apenas pasó. Sí, 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 sí. Y hay que decir que fue una constitución innovadora, o sea, sí fue algo muy importante, ¿no? Porque ya se había dado un pequeño antecedente que fue la Carta de los Derechos Humanos cuando fue la Revolución Francesa, pero la constitución de los Estados Unidos es muy importante y muy curiosa porque combina lo teológico con lo político. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes se ponen a leer el primer fragmento tan famosísimo de la Constitución mexicana, pues dice que todos los hombres tienen el derecho a ser felices, ¿no? Por voluntad divina, ¿no? O sea, el mismo Dios dice que todos los hombres pueden ser felices, ¿no? Y tienen el derecho a ser libres. Entonces, eso es algo muy interesante que me gustaría destacar. Estados Unidos hasta la fecha tiene muy presente la cuestión teológica, al grado de que si ustedes vieron la posición del actual presidente Biden, pues ellos siguen jurando con la Biblia, o sea, ponen sus manos en la Biblia. Algo que, por ejemplo, si ustedes ven la toma de protesta de México, pues evidentemente aquí está separada No. la iglesia del Estado está separada, o sea, Sí. aquí no tienes que jurar con la Biblia, o sea, pero allá sí. Y eso es algo muy interesante porque en su propia constitución está plasmado este sentimiento teológico, ¿no? Y más allá un poco de esta cuestión del el sentido teológico, que es curioso porque finalmente los Estados Unidos nacen como una nación diversa, ni siquiera como Sí, una nación católica. O sea, católica, protestante y cuantas más te podrías imaginar que hubiera en sí, las colonias. Y es curioso ese sentido teológico de su constitución porque en casi toda la constitución se menciona la felicidad. sí. Que es algo, sí, tú dices, como una cuestión muy innovadora, muy suya. O sea, si uno se pone a estudiar la constitución de cualquier nación latinoamericana, ninguna menciona que tengamos derecho a ser felices. Ajá, ninguna. O sea, Estados Unidos es la única que menciona la felicidad como un derecho. Y creo que eso viene precisamente aunado al pensamiento protestante. Sí, Si es teológico, pero el problema es que muchas veces entendemos la cuestión teológica como algo exclusivamente católica. Entonces, no, o sea, la cuestión teológica trasciende más allá del catolicismo, sí, y pues prueba de ello es ver su constitución, que es una constitución protestante, debemos a decirlo, porque finalmente están presentes dos aspectos, la felicidad y el trabajo, están de la mano, sí, algo que en ninguna constitución latinoamericana aparece, precisamente por esa herencia distinta del mundo ibérico al mundo anglosajón, que finalmente termina por golpear. Y de hecho, pues después de 1787 inicia digamos, la expansión, sí, ahora sí, de los Estados Unidos, sí, con la famosa doctrina Monroe. Entonces, esta doctrina Monroe es precisamente, es eso, es un destino manifiesto, es una cuestión teológica en el cual los estadounidenses o los Estados Unidos de América se anteponen ante todo para proteger a América. O sea, ellos son los elegidos para proteger a América. Y de hecho, si uno se pone a estudiar ya a fondo la doctrina Monroe, pues establece precisamente uno de sus primeros puntos, es que nadie puede intervenir en América si no son ellos. sí. O sea, ellos tienen el derecho divino de hacerlo. Y ese derecho divino
va a provocar precisamente los subsecuentes problemas que van a venir. O sea, después de 1823, que finalmente es como que el año en el que se promulga la doctrina Monroe, precisamente con al presidente James Monroe, pues digamos que el asunto se va complejizando con los Estados Unidos. Ahora ya no son las 13 colonias, ahora sí ya son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen la tarea de expandirse. Y en esa expansión, obviamente que va a haber muchos atropellos. Eso, creo que de eso sabes un poco más tú, y creo que los mexicanos sabemos mucho de la doctrina Monroe. Vaya que la tenemos muy presente todos. Pero que es finalmente parte fundamental del pensamiento norteamericano. Digo, hasta el día de hoy, o sea, la doctrina Monroe no ha sido superada. O sea, quien crea que es cosa del pasado, pues digamos que está un poco equivocado. Ya no se expande geográficamente, pero sí de otras maneras. Sí. Entonces, digo, tendríamos que tratar muy a fondo esa cuestión de la doctrina Monroe. Sí. De hecho, aquí quería hacer una aclaración. Me acabo de dar cuenta que dije 1887, no, es 1787. Así que hago la pequeña aclaración. Ahora sí, hablando de lo que tú estás diciendo, hay que entender que Estados Unidos, una vez que ya se conforma ya como Estados Unidos de América, y ya adoptan el sistema de República Federal, Estados Unidos tiene la particularidad de que logra establecerse rápidamente, a diferencia de los países latinoamericanos cuando logran su independencia, de las colonias de aquí de España, porque logran establecer relaciones comerciales rápidamente. Incluso hubo un intento de reconquista por parte de los británicos en 1813, hubo una pequeña guerra entre ellos dos y los Estados Unidos ganaron. Fue una guerra que a ellos les dotó como de mucha seguridad. Un sentimiento patriótico. Y esto es muy importante, es necesario decirles esto porque este sentimiento de seguridad los hizo sentirse casi indestructibles. Y por lo mismo de que ellos ya se habían consolidado en cierta forma económicamente hablando, esto les permitió extenderse justamente hacia el oeste. Y la primera compra que hicieron pues fue la de la Luisiana, a Francia. Y este territorio pues incluía los territorios de actuales estados de Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia y por supuesto Florida. Entonces vemos que los Estados Unidos empezaron a darse cuenta que si realmente ellos querían consolidarse, pues tenían que expandirse, ¿no? Y lo que hicieron, pues precisamente fue primero ir como comprando. Pero también algo muy interesante es que justamente una vez que Estados Unidos ganó esta guerra, empezaron a discutir sobre el tratado de Adams-Lewis. Este tratado, para los que no sepan, dictaba la línea divisoria entre el Imperio Británico y el Imperio, bueno, los territorios de aquí del Imperio Español, ¿no? Entonces, pero era un tratado que no definía claramente cómo iba a estar dividido, ¿no? Entonces, una vez que Estados Unidos ya se consolidó, pues lo primero que hicieron fue discutir ese tratado, ¿no? Primero con el Imperio Español, porque todavía era Nueva España, y una vez que se independizó, pues se independizó ya México, pues ahora era discutir con México, ¿no? Y algo muy importante y algo que es importante destacar, pues precisamente fue la llegada de James Monroe, que fue el presidente que obviamente la doctrina Monroe lleva su nombre, ¿no? Y es que justamente esta doctrina lo que menciona es que Estados Unidos no va a permitir la intrusión de ningún país europeo, y es que la doctrina Monroe se da en un momento en el que España quiere reconquistar sus territorios. España y otras potencias no están de acuerdo con muchas de las independencias que están pasando aquí en Latinoamérica. Entonces lo que quieren hacer es pues apoyar, ¿no?, a España, para que, no sé si apoyar, pero no permitir que se den esas independencias, y obviamente Estados Unidos no va a permitir pues que nadie interfiera aquí, ¿no? Entonces por eso se da la llamada doctrina Monroe. Y pues tristemente el país más afectado bajo esta doctrina pues, fue México.
porque Ujú. el destino manifiesto se da más adelante, el destino manifiesto se da en 1843. Y este destino manifiesto es una carta que se da en un periódico donde precisamente esta ideología que ya se venía manejando desde unos años antes, de que ellos eran el pueblo elegido, pues se vuelve a tomar mucha fuerza, ¿no? Y en este caso, la idea ya no es que ellos van a llevar como, no sé, la palabra de Dios, ¿no? Se cambia por ahora la democracia y la libertad. Entonces ellos van a llevar esta libertad y esta democracia a los países que lo necesitan, ¿no? Y pues México ahí se ve inmiscuido, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque así podemos entender cómo es que se dio la guerra con México, ¿no? Pero incluso unos años antes, pues ya se estaban teniendo conflictos con la separación de Texas, que si Ujú. uno se pone a analizar este asunto, pues se va uno dando cuenta que eh, hubo muchos factores que intervinieron en lo que al final se dio como la separación de Texas. Sí, 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 y finalmente, pues sí, como tú lo dices, habría que hacer una comparación. O sea, porque finalmente la doctrina Monroe sí, o sea, se da en el momento en que se intenta la reconquista de los territorios españoles, bueno, Uh-huh. del imperio español a los territorios recién independizados. O sea, la doctrina Monroe surge en 1823, cuando, por ejemplo, la independencia mexicana se consuma en 1821. Entonces ya en ese momento, digamos que ya está la eclosión de las independencias latinoamericanas y Estados Unidos ya es una nación. Uh-huh. O sea, eso es importante sí también mencionarlo. O sea, mientras ya Estados Unidos ya está conformado como una nación, ya tiene lazos comerciales con Europa, ya consolidó incluso hasta su propio sistema monetario. Digamos que el resto de América está pasando por su propia guerra de independencia. Si no la está pasando o la está consumando. Entonces, ya para, ¿qué será? La década de 1830, ya el asunto se empieza a tensar entre digamos, ya como tal, el país, México, y los Estados Unidos. O sea que finalmente, pues sí, la doctrina Monroe sí tiene mucho que ver, porque recordemos que los territorios del norte de México y sur para los norteamericanos, pues están despoblados. Uh-huh. O sea, para el momento, para la década de 1830, digamos que son como tierra de nadie. Entonces, pues, digamos que pasó lo que pasó, los norteamericanos pidieron permiso para que colonos norteamericanos entraran a estos territorios, precisamente para colonizar, y pues digamos que el sentimiento terminó por impactar. Y ya en los conflictos de la separación de Texas, porque eso es algo que nos falta entender, ¿no? El sentimiento nacional nos duele, o sea, nos incita a entender que esos territorios fueron quitados, pues no. O sea, finalmente es un proceso muy complejo que tiene que ver con nacionalismo. O sea, la separación de Texas tiene que ver con esta cuestión de los colonos, que no son colonos fieles a México, no son colonos fieles a la corona española, son colonos norteamericanos. Y como norteamericanos, pues obviamente que quieren ser parte de su confederación. Y entonces, pues inician los movimientos separatistas. Pero, digamos que en ese movimiento de expansión de los Estados Unidos, ya para la década de 1848, cuando se consumó precisamente ya la anexión de los territorios del norte a los Estados Unidos, digamos que todo iba en viento en popa, ¿no? O sea, hasta 1850. Pero pues se topan con algo inesperado, algo que se venía discutiendo con mucha frecuencia en los Estados Unidos, y es que la cuestión del esclavismo no había sido tratada desde su propia independencia. Y digamos que el desarrollo distinto de colonias terminó por impactar. O sea, mientras había territorios, había estados de los Estados Unidos que de alguna forma apoyaban la esclavitud. Sí. O sea, había quienes estaban en contra de la esclavitud y habían iniciado un proceso de industrialización. Uh-huh. O sea, uno cree que todo es como miel sobre hojuelas en la historia de los Estados Unidos, pero mientras se está dando esta expansión, les estalla la guerra de secesión. Entonces, la guerra de secesión termina por ser como, digamos, el referente de guerra civil que todos tenemos en la cabeza. O sea, mientras México, es algo gracioso que habría que hacer una comparación porque parecen como dos cosas muy distintas. Mientras los norteamericanos están en su guerra de secesión,
En México estamos pasando por una guerra civil, digamos, de alguna forma parecida, que es la guerra de reforma. O sea, ambos tienen su, digamos, digo, es importante hacerlo porque parecen como dos historias aparte. O sea, no es que sean dos historias aparte, de hecho comparten muchos aspectos de su desarrollo como naciones independientes. Y una de ellas es precisamente las guerras internas, que se tienen que se dan en Estados Unidos, pues sí. Y la más cruenta y la más, digamos, la que más vidas cobró y ha cobrado en la historia de los Estados Unidos, pues es la guerra civil, la guerra de secesión, que de hecho, pues, sería interesante tratar este tema porque hasta parece como cliché. Ujú. O sea, la guerra de secesión, todo el mundo habla de la guerra civil de los Estados Unidos, pero ¿qué hay de fondo en la guerra de secesión? Sí, pues algo que me gustaría también mencionar antes de entrar a la guerra de secesión es que justamente Estados Unidos tuvo un crecimiento muy, muy vertiginoso, no solo económicamente hablando, sino también poblacionalmente hablando. Aquí tengo una estadística que también menciona, viene en el libro de Historia Mínima de Estados Unidos, que menciona que en el año de 1790 había 3.929.214 habitantes en Estados Unidos. Para 1810 había 7.239.881. De hecho, en ese momento, Nueva España tenía Ujú. más población que las 13 colonias. Bueno, perdón, que Estados Unidos. Para 1850, la población ya de Estados Unidos es de 23.191.876. O sea, ya es una población tremenda, o sea, ya es muy grande. Solo para hacerles una pequeña comparación, en 1824, creo que es 24 que se hace otra vez un censo en México, había 6 millones, 6 millones y cacho. O sea, de 1810, que fue la independencia de México, a 1824, no había crecido, o sea, prácticamente se quedó igual. Se iniciaron con 6 millones en 1810, para 1824 había crecido como 6 millones 100 más, ¿no? Y Estados Unidos fue lo contrario. Estados Unidos, de tener menos habitantes en 1810, para 1825 ya le doblaba, ya tenía más de 10 millones, o sea, ya era más el doble de la población de México. Y eso es muy importante decirlo porque para 1850 pues ya prácticamente los Estados Unidos contaba con una población muy grande. Y esto obviamente permite que haya mucha mano de obra. Y esto permite que Estados Unidos tenga una industrialización muy rápida, ¿no? Y hay que decir también que a Estados Unidos le tocó una segunda revolución industrial y eso ayudó a consolidar su economía, ¿no? Pero lo que tú mencionas de la guerra de secesión es muy interesante porque ya desde 1830 se venían haciendo debates sobre cómo abolir en cierta forma la esclavitud. Y es que recordemos que algo que sí es muy importante de diferenciar con los países latinoamericanos, o al menos con México, por ejemplo, es que México sí abolió la esclavitud, pero Estados Ujú. Unidos no lo había abolido. Estados Unidos se seguía permitiendo, ¿no? Y para ese momento ya existía el Partido Republicano. De hecho, el Partido Republicano fue de los dos partidos ahorita más importantes, el demócrata y el republicano fue el primero en crearse. Y este concepto de que los republicanos son los conservadores en la actualidad, pues era muy diferente en el siglo XIX. De Ujú. hecho, en el siglo XIX los republicanos eran como que los más, hasta cierto punto, haciendo una pequeña acotación, eran los más liberales, ¿no? Y precisamente Ujú. estos republicanos empiezan a dar los primeros debates para ver cómo frenan la esclavitud. De hecho, en 1846 se da una ley en la que ya prohíben la entrada de esclavos de ultramar, o sea, a los puertos, o sea, ya no van a permitir que se sigan vendiendo. Sin embargo, pues obviamente los estados del sur, que para ese momento basaba su economía en las plantaciones y más en la agricultura, pues obviamente veían como un ataque directo a su economía, ¿no? A su forma de vivir. Ujú. Entonces, pues esto poco a poco fue creando muchas tensiones, ¿no? Hasta que finalmente, con la llegada de Lincoln, pues una de sus propuestas precisamente fue la abolición de la esclavitud. A los estados del sur, pues eso no les gustó y precisamente decidieron organizarse
y formar una confederación, los Estados Unidos Confederados, ¿no? Para luchar contra los estados del norte, ¿no? Que eran la Unión. De hecho, ellos se llaman como la Unión. Pero fue un conflicto muy, muy interesante. Y de hecho, para ese momento fue el conflicto que más muertes tuvo. Incluso creo que, no estoy muy seguro, pero en la actualidad sigue superando el número de muertes que hubo, incluso creo que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue un conflicto que realmente trastocó, ¿no? O sea, la estabilidad de los Estados Unidos, ¿no? Y hasta la fecha podemos ver todavía resquicios de esa guerra, ¿no? Porque todavía hay gente en el sur que sigue apoyando estos movimientos, ¿no? Estos movimientos racistas, a tal grado que incluso fue durante esos años que se crean organizaciones como el Ku Klux Klan, ¿no? Claro. Que buscan esta supremacía, ¿no? Y es que esa mentalidad que ellos traían arrastrando de que el hombre blanco pues era superior, se seguía reflejando en ese momento, ¿no? O sea, para ellos los negros, bueno, la gente afroamericana, perdón, pues eran seres inferiores, ¿no? O sea, bueno, prácticamente sí les llamaban negros, ¿no? O el término más despectivo que pues era el de niga, ¿no? Que surge también en Niga. estos momentos, ¿no? O sea, es Uh-huh. un término que incluso pues hasta la fecha se sigue usando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante destacar que sí fue un conflicto que trastocó mucho la seguridad interna de los Estados Unidos, ¿no? Y precisamente vino también a tener repercusiones, por ejemplo, en México. No quiero decir que afectó directamente, pero pues al ver este conflicto en Estados Unidos, pues por ejemplo Napoleón III aprovechó también para decir, bueno, ya que estos brothers están teniendo sus pleitos, hay que aprovechar para debilitarlos, ¿no? Entonces Uh-huh. fue cuando pues, se dio la intervención francesa, ¿no? Y todo esto, ¿no? No, y que de hecho, pues sí, indirectamente, muchos de esos procesos afectaron a América Latina, por no hablar solamente de México. Uh-huh. O sea, digo, si uno se pone a pensar, como dices tú y lo mencionas muy bien, la esclavitud es un asunto que se lleva arrastrando desde el génesis de la nación, o sea, ya de la conformación de los Estados Unidos. Y pues, digamos que el asunto de fondo, pues es el económico. O sea, porque en los estados del norte, como, no sé, Michigan, Wisconsin, Ohio, eh, el asunto ya era una industrialización latente. Sí. O sea, ya en este momento, de hecho, recuerdo haber visto un mapa precisamente de Historia Mínima de México, de Erika Pani, de cómo el ferrocarril se tiende Uh-huh. en los estados del norte. O sea, ya el asunto ya se mueve por medio del ferrocarril y por medio de las máquinas de vapor. Sí. Y ya se está yendo digamos, hacia la industrialización por medio del petróleo. Sí. Y la electricidad comienza a ser como que Sí. comienza a dar sus primeros pasos, ¿no? Y en el sur el asunto no es el mismo. La industrialización es algo como medio soñado, sino es que un poco lejano, o sea, quitando de en medio las máquinas despepitadoras de algodón, ¿no? Que es algo como que se ocupa mucho en los estados del sur en el momento. Sí. Pero, o sea, realmente el asunto de fondo es económico. O sea, ¿por qué vamos a abolir la esclavitud cuando, obviamente que a los estados del norte pues les importa un nabo? Sí. O sea, ellos ya, su proceso es totalmente industrial. Pero en los estados del sur, obviamente que no. O sea, el esclavo es la mano de obra. Sí. Y aunque se escuche algo peyorativo, pues realmente los negros, o sea, realmente la gente afroamericana, las personas afroamericanas, es por eso que hoy día tienen más presencia en algunos estados de los Estados Unidos que en otros. Y tiene que ver precisamente con esta distribución o sea, por hablar de la operativa, o sea, creo que no es el sentido, pero eso en la distribución de la gente. O sea, si uno pudiera ir a los estados del norte, pues el asunto es como, va a sonar raro, pero como Sí. más de blancos. Y si tú te vas más hacia el sur, hacia la parte de Carolina del Sur, Carolina del Norte, que Tennessee o Kentucky, pues digamos que el asunto es un poco más la población afroamericana, es mayoritaria. Y pues algo que sí hay que entender es que, pues sí, o sea, termina por afectar indirectamente a México. O sea, Francia, en su intento por hacer un estado tapón, o sea, para evitar la expansión de los norteamericanos, pues
elude precisamente esta debilidad interna de los Estados Unidos para invadir México y hacer una especie de colonia francesa, precisamente para interponer ese estado tapón, para evitar que los Estados Unidos sigan avanzando hacia abajo. Obviamente el intento falló, Maxi terminó fusilado en el Cerro de las Campanas, pero pues ese es otro asunto, ¿no? Y ya su cadáver por ahí terminó. Algún día lo comentaremos. Algún día. Sería un asunto muy interesante el imperio de Maximiliano. Pero sí, o sea, finalmente, cómo esta cuestión de la guerra de secesión, que es del 61 al 65, ¿no? 1861 al 65, ¿no? Pues trastoca esa estabilidad y que irónicamente termina por establecer las bases de una nación nueva. O sea, esa nación o sea, el Estados Unidos que conocemos hoy es producto de la guerra de secesión. O sea, en eso sí, no creo que estarás de acuerdo conmigo. O sea, no es el Estados Unidos el que nace de la independencia, es el que nace de la guerra de secesión el que conocemos hoy. Sí. Muchas de las cosas siguen vigentes. Como tú lo dices, o sea, finalmente el asunto del racismo es una cuestión inacabada. O sea, y lo acabamos de ver en algunos meses pasados, unas semanas, sí. Con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Justamente, o sea, en estos estados, justamente en los estados del sur, ¿no? O sea, que el movimiento de Black Lives Matter, o sea, que fue uno de los que intentó precisamente esta toma de la Casa Blanca, o sea, digamos que el asunto termina por arrastrarse. Y es producto precisamente de la guerra de secesión, que sí, finalmente termina por plantear las bases de una nación nueva. Sí. Y esa nación nueva es la que inicia esa famosísima expansión hacia el oeste. Esa expansión hacia los territorios de Kansas, de Nebraska, la zona de los Grandes Lagos, que se le llama en Estados Unidos. Y de cómo finalmente a mí me llama mucho la atención, porque hay mucha alusión a eso, a esa, digamos, esa leyenda del viejo oeste de los Estados Unidos, como una cuestión hasta folclórica en los Estados Unidos. Sí. Pero que de folclórica pues tiene nada, porque creo que el asunto fue más cruento, que para hacerte una película, ¿no? O sea, si uno ve la cuestión sin medias tintas, la expansión hacia el oeste fue tremenda. Y como tú lo dices, o sea, el crecimiento sí fue vertiginoso. Eso nadie se los quita. Nadie se los quita. Pero pues, si uno se va hacia los datos duros, o sea, ¿por qué hoy tenemos solamente reservas de indios americanos? Bueno, nosotros no, los Estados Unidos tienen solo reservas, ¿no? Y que los dejaron en esas famosas reservaciones indias, atrapados ahí, pues para que no dieran lata. Y pues tiene que ver precisamente con esa expansión del oeste. O sea, y la expansión hacia el oeste fue precisamente lo que terminó por conformar el Estados Unidos de costa a costa. O sea, ahora sí, para que veas, existe Estados Unidos de la costa este a la costa oeste. Sí. De hecho, me gustaría también mencionar que muchos autores, historiadores y también gente en Estados Unidos llaman a la guerra de secesión junto con la guerra de Crimea como una de las primeras guerras modernas, justamente porque se emplearon muchos métodos y muchas nuevas máquinas bélicas. Y en este caso, por ejemplo, si la Revolución Mexicana tiene como uno de sus protagonistas al ferrocarril, la guerra de secesión tiene uno de sus protagonistas al ferrocarril también. Y no solo el ferrocarril, los buques de vapor, tú ya lo mencionaste, el uso del petróleo, el uso, perdón, también de nuevas armas como las ametralladoras, todas estas cosas fueron probadas en la guerra de secesión, ¿no? Y también me gustaría comentar que sí fue una guerra muy, muy fuerte. Algunos historiadores mencionan que algunos datos, ellos dicen que hubo alrededor de 300,000 a 500,000 muertos. Y los más radicales incluso dan cifras de 1,200,000 muertos. O sea, todavía no hay un consenso exacto en cuántas muertes hubo, pero sí fueron demasiadas, ¿no? O sea, 500,000, pues digo, entramos mandos. Sí fue una cifra muy, muy alta, ¿no? Y algo que tú mencionaste que me parece un dato muy exacto,
es que el Estados Unidos que nace a partir de la guerra de secesión es el Estados Unidos que muchos le van a dar el mote del imperialismo norteamericano. Y es que justamente una vez que el norte logra la victoria sobre el sur, pues evidentemente nace una nueva economía en los Estados Unidos, que ellos ya no la llaman como el expansionismo bélico, sino más bien es un expansionismo económico. Y justamente todo este expansionismo se va a ver reflejado en las migraciones hacia el oeste. Por ejemplo, se dieron muchas migraciones a territorios como California. Ustedes sabrán que una de las leyendas más famosas es la fiebre del oro, ¿no? Entonces, se dan todas estas migraciones porque piensan que los territorios del oeste pues se van a hacer ricos, ¿no? Y no solo eso, también se dan migraciones religiosas como pues la de los mormones, ¿no? Que también llegan a los territorios como Utah, toda esa zona. O sea, se dan muchas migraciones, demasiadas, ¿no? Y algo muy importante también es que Estados Unidos logra establecer una economía, digamos, ya capitalista. O sea, se dan los primeros nacimientos de grandes empresas como los Rockefeller, los JP Morgan, o sea, todas estas grandes empresas que se forman bajo el modelo Trust, que el modelo Trust es como que se juntan varias empresas para monopolizar algo, ¿no? Y Estados Unidos vive una industrialización bárbara, de tal grado que se empiezan a dar también todas estas adopciones de los grandes almacenes y de los catálogos. O sea, para ese momento mucha gente ya podía ir, ver catálogos, pedir esto y llegaba a sus casas, ¿no? Como Amazon, algo así, ¿no? Pero el Amazon del siglo XIX. en ese momento ya se vive una expansión tremenda, ¿no? Y los Estados Unidos ya no ponen sus ojos solamente a nivel como de su territorio, ahora sus ojos ya están más enfocados a otros lugares y en este caso como Latinoamérica, ¿no? Para ser más precisos, el Caribe. Entonces, Sí. en este momento es cuando Estados Unidos se da cuenta que una forma un poquito diferente de penetrar otros nuevos mercados, ya no solo es con el uso de la fuerza, sino también con el uso económico, ¿no? Y entonces es cuando se empiezan a dar todas estas inversiones en muchos lugares. Aquí en México se da cuando llega Porfirio Díaz, que es muy curioso porque Porfirio Díaz lo que quería era como alejarse un poco de Estados Unidos, pero al mismo tiempo decía, no, pues creo que el único que como que nos puede ayudar a invertir pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero no solo en México, también, por ejemplo, en países como Centroamérica, se da estas inversiones de dinero, sobre todo para la agricultura, en este caso del plátano, ¿no? Por eso Las de ahí repúblicas también viene bananeras. el mote de las repúblicas bananeras, ¿no? Y más adelante, con la llegada de un presidente que yo considero fundamental también para la historia de Estados Unidos, que es Theodore Roosevelt, o Teddy para los cuates, ¿no? Que es tan importante al grado que muchos lo consideran uno de los mejores presidentes, ¿no? No por nada su cara está en el monte Rushmore, ¿no? Junto con la de Washington, con la de Jefferson y Lincoln, ¿no? O sea, para Estados Unidos, Roosevelt para Estados Unidos es fundamental porque él le da un nuevo expansionismo a los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que por ejemplo, para 1889 se da la guerra con España. Y una España que pues ya por ese momento ya es como, o sea, ya no es nada de lo que fue la España anterior, ¿no? O sea, es una España que ya está debilitada y se da la guerra hispanoamericana y pues Estados Unidos sinceramente no le cuesta nada de trabajo, gana muy fácil. Y esto le permite adquirir territorios nuevos, como el caso de Puerto Rico, que pasa a ser un protectorado de Estados Unidos, las Hasta Filipinas, hoy. sí, hasta hoy, Hasta las hoy. Filipinas. Y Cuba, ¿no? Pero el caso de Cuba es muy interesante, ¿no? A lo mejor más en otro episodio podremos hablar del caso de Cuba, pero, o sea, con Roosevelt se da una nueva adopción de la doctrina Monroe, que incluso lo que hace Roosevelt es también dar su propia doctrina, y esta doctrina se llama el corolario Roosevelt. Si ustedes quieren ahondar más, pues este corolario, perdón, también tiene bases expansionistas y ellos ahí también mencionan que no van a permitir que ningún país ajeno a América se meta, ¿no? O sea, se meta con América como tal. Entonces, ellos van a volver a asumir este nuevo papel de protectores
pero ahora ya también con una idea ya capitalista. O sea, para ese momento Estados Unidos ya podríamos hablar de un Estados Unidos ya capitalista, ¿no? Que está expandiendo sus mercados vorazmente, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Un capitalismo voraz. Sí, sí. De hecho, pues, de hecho yo lo bautizaría, no soy nadie para bautizarlo, pero es el primer imperialismo norteamericano. ¿Sí? O sea, es el siglo XX, o sea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es digamos, el inicio del imperialismo norteamericano. Y pues, digamos, el principal característica, pues es que van a intervenir económicamente donde se les dé la regalada gana, ¿no? Van a entrar a los mercados internacionales, van a invertir en naciones latinoamericanas, se van a ir al Caribe, pues como dices tú, se van a quedar con un protectorado que hasta hoy es protectorado, que es Puerto Rico, y que está pujando hoy día por ser una estrellita más de su bandera, pero pues no lo han logrado. Y pues finalmente, sí, o sea, la importancia de Roosevelt para ese expansionismo ya no es la doctrina Monroe, como dices tú, o sea, ya es otra, es el corolario Roosevelt. Y ese pues finalmente es una cuestión económica, otra vez, una cuestión económica. ¿Sí? O sea, finalmente es la expansión del capitalismo en su más puro y retorcido ser, ¿no? O sea, de ahí viene que finalmente a principios del siglo XX, o sea, el expansionismo económico de los norteamericanos por América Latina sea monstruoso. O sea, ya sea monstruoso, o sea, ¿Sí? no en balde se construirán cosas como el Canal de Panamá, ¿no? Ajá, sí. En su Entonces, administración. exactamente, o sea, el Canal de Panamá no es una obra menor, o sea, esa cosa es un monstruo de ingeniería, pero pues tiene que ver con esta idea como del comercio rápido, ¿no? O sea, de la expansión rápida de los norteamericanos para cruzar el continente lo más rápido que se pueda. No, y algo también muy importante que se tiene que mencionar es que justamente este colorario, cuesta un poco de trabajo, también va acompañado con una nueva doctrina que muchos la bautizaron como The Big Stick, que en español es la política del gran garrote. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos sí va a intervenir por la fuerza cuando sus intereses se vean afectados, ¿no? Y esto justamente se ve reflejado en el Canal de Panamá. Recordemos que para ese momento Panamá todavía era parte de Colombia, de la Gran Colombia. Y Estados Unidos primero entabló pláticas con Colombia para la creación de este canal, pero las conversaciones norteamericanas pues prácticamente beneficiaban a los norteamericanos descaradamente, ¿no? Y pues obviamente el gobierno de Colombia no veía con buenos ojos esta creación porque pues ellos no tenían tantos beneficios, ¿no? Entonces ellos le dijeron a Estados Unidos, ¿saben qué? Ganáis, nosotros no vamos con ustedes. Y también por ahí había franceses e ingleses que pugnaban por este contrato. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Pues promover un golpe de Estado. Y este golpe de Estado se ve reflejado con la independencia de Panamá. Y una vez que Panamá se independizó de Colombia, pues lo que hicieron fue hacer tratados comerciales con Estados Unidos y gracias a esa independencia, a ese golpe de Estado, Estados Unidos pudo hacer la creación del Canal de Panamá, ¿no? Y eso se va a ver reflejado también años después pues ya con las intervenciones que hicieron los norteamericanos en Chile, en El Salvador, en Honduras, en Cuba. O sea, esta política de gran garrote tiene inicios ahí y se va a ver recrudecida en años posteriores. Sí, o sea, creo que sí, por algo, si algo marca la historia del siglo XX de norteamericanos son los golpes de Estado, ¿Sí? que es precisamente Promovidos. que ¿Sí? tienen que ver precisamente con la promoción de esos mismos por la política del gran garrote. O ¿Sí? sea, es como que yo intervengo donde se me da la gana y media Latinoamérica sufrió ese proceso, ¿Sí? ya en décadas posteriores, ¿no? Pero pues como todo, no es color de rosa. Ese expansionismo tenía que tener un problema serio, y uno muy serio. El primero fue la interrupción de su economía con su entrada en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y el segundo, el más fuerte que les ha tocado vivir, la crisis del 29 o el famoso crack. O sea, ejemplos perfectos de que finalmente todo modelo tiene sus deficiencias. Uh-huh. O sea, y no hablo de la Primera Guerra Mundial.
Eso creo que muchos lo hemos entendido, pero por si acaso, eh, ¿cómo, ahí es bueno entender cómo se da esa entrada de los norteamericanos a la Primera Guerra Mundial? O sea, porque no es gratuito. Ujú. O sea, ellos, digámoslo, no es hablar de forma peyorativa, pero su economía se basa en la guerra. Eso es cierto. O sea, muchas veces su economía se ha basado ¿Sí? en los conflictos bélicos. Y de hecho, pues entrada a la primera, a la Gran Guerra, que de hecho ya recientemente dicen que está mal ese mote de la Primera Guerra Mundial, porque pues no alcanzó ni los niveles, Ujú. ni las estratagemas. La Gran Guerra, ¿no? O sea, ¿cómo se da esa entrada de los Estados Unidos? Sí, de hecho, es muy interesante también porque recordemos que Estados Unidos ya para ese momento ya podríamos hablar de un Estados Unidos ya consolidado como potencia, al menos potencia continental. Y en un principio Estados Unidos no quería entrar a la guerra. De hecho, no recuerdo quién era el presidente, de hecho ahorita lo estaba buscando y eso que lo estudié para mi tesis. A ver, permítame, es William Howard Taft, ajá, presidente. Uh-huh. De hecho, con él, Estados Unidos no quería entrar a la guerra. O sea, primero veían como con detenimiento, decían, a ver Europa, lo que está pasando es muy tu problema, yo estoy aquí, yo no me quiero meter ahorita en problemas con ustedes, pero yo creo que uno de los factores, no voy a decir que es el principal porque no es el principal, pero uno de los factores que impulsaron esta como discusión de, a ver, bueno, creo que sí nos conviene entrar, es México. ¿Y Uh-huh. por qué digo México? Porque para ese momento los alemanes habían hecho la invitación a México de pues casi de decir, a ver México, por favor ayúdanos, Uh-huh. ayúdanos causándoles problemas a tus vecinitos, y si causas problemas, nosotros te vamos a devolver el territorio, y esto se da en el famoso telegrama de Zimmerman, ¿no? Y cuando Estados Unidos se enteró de esto, por medio de la inteligencia británica, eh, digamos que fue uno de los factores que dijeron, no, creo que lo que tenemos que hacer es intervenir en la guerra, además nos conviene, les podemos vender armas, les podemos vender esto. De hecho, Uh-huh. Estados Unidos en cierta forma sí participaba en la guerra mandando armas y algunos pocos hombres, ¿no? Pero la entrada definitiva se dio cuando justamente Estados Unidos se dio cuenta del beneficio que podría traer entrar a la guerra, ¿no? Y es Uh-huh. justamente con la administración de Woodrow Wilson que se da la entrada de Estados Unidos a la guerra, que digo, cuando Estados Unidos entró a la guerra ya está en sus últimos meses, ya cuando Estados Unidos entró en 1917, pues la guerra ya le quedaban muy pocos meses, ¿no? O sea, digamos Sí. que Estados Unidos lo que fue, digamos, fue ayudar, a medio pasearse y ya regresarse. Pero algo muy importante es que tras la participación de Estados Unidos, eh, su economía se fortaleció porque empezaron entraron en una ola de optimismo, ¿no? Diciendo, pues si nosotros ya pudimos participar en un conflicto a nivel global, pues nosotros podemos fortalecer más nuestra economía, ¿no? Y empezaron a dar créditos, muchos créditos, Uh-huh. tanto en Europa como a nivel interno, ¿no? Y todos estos créditos se ven reflejados en los llamados años 20, ¿no? Los felices años 20, ¿no? Donde todo era optimismo, donde toda era prosperidad, donde todos podían, no, somos el país número uno. Y esto se ve reflejado porque a nivel económico, pues la gente empezó a consumir a más no poder, ¿no? Y se empezaron a dar también adelantos nuevos, ¿no? El auto se hizo masivo, el uso de las radios, todo, o sea, la gente vivía en un ambiente de optimismo puro, ¿no? Entonces empezaron a comprar y a comprar y a comprar, empezaron a dar muchos créditos y Sí. todo esto devino en el famoso crack del 29, ¿no? Que evidentemente pues, en Wall Street, ¿no? Para ese momento, bueno, Wall Street ya existía desde creo que 1850 y tantos, Uh-huh. pero digamos que para ese momento, para 1829, Wall Street ya era una de las firmas más importantes, ya era una de las bolsas más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces este crack vino a desestabilizar la economía de los Estados Unidos de maneras pues, tajantes y abruptas, ¿no? O sea, sí les puso un Uh-huh. freno, ¿no? Pero es muy interesante porque autores como Carlos Marichal mencionan que a pesar de que este crack sí
sí repercutió mucho en Estados Unidos. No fue tan extenso. De hecho, cuando llega el otro familiar de Roosevelt, que es ahora Franklin D. Roosevelt, pues él Ujú. trata de dar una nueva política, ¿no? El famoso New Deal. Y el New Deal es rescatar a todos estos afectados que venían arrastrándose desde el carácter 29 y rescatarlos para impulsar la economía de Estados Unidos, ¿no? Cuando llegó él en Ujú. 1933 a la presidencia. Sí, sí. Y de hecho esta cuestión del 29 es bastante curiosa. Digo, porque finalmente, después de la Primera Guerra Mundial, hay una razón por la cual Estados Unidos, como dices tú, o sea, se cree en la posibilidad de crecer a los niveles a los que Diosito les había dado permiso, ¿no? Y es precisamente el haber ganado una guerra, aunque como decía, o sea, pues ya participaron en la última parte de la Sí, Gran Guerra, y aparte el debilitamiento de las potencias europeas sí, tras la guerra. Entonces, sí, eso fue. no tienes competencia, Uh-huh. órale, órale, cabrón, ¿no? Entonces, y sí, o sea, finalmente, esa idea que tenemos del norteamericano viene de estos años, de los años 20, el American Way of Life, ¿no? O sea, Del American Dream el, también. exactamente. Uh-huh. O sea, sí, es de que ibas, la bonanza económica era tremenda, todo el mundo tenía trabajo, el asunto era de crecer a niveles exorbitantes en la Sí, economía nacional. O sea, ibas a la tienda y te comprabas tu Nintendo Switch con el salario de una semana. Este, ibas por tu. ¿Cómo se llama? Ibas por tu iPad de sexta generación ahí, sin problemas con el salario de un día. Pero pues finalmente o sea, digamos, esa poca previsión y la especulación precisamente del valor de las acciones de las empresas sí. terminó por pegar, porque finalmente sí, no tienes competencia, si no tienes competencia, ¿a quién le vendes? Uh-huh. O sea, si nadie te compra en los países que fueron azotados por la Gran Guerra, tienes una sobreproducción y un subconsumo, que finalmente pues termina por pegar en los Estados Unidos, y todos sabemos a qué nación no le pegó. Hay una nación a la cual no le golpeó nada la crisis del 29. O sea, fueron nuestros amigos, nuestros amiguitos de los osos polares. Eh, fueron los rusos, ¿no? Pero, bueno, sí, los rusos. Eh, pero en este momento, o sea, la crisis del 29 es bien, bien interesante porque termina por entenderse que el sistema capitalista de los norteamericanos está fuera, está fuera de sí mismo, está fuera de control. Esta idea de crecer solo por crecer, pues no era, digamos, una opción viable para nadie. Uh-huh. Y creo que ese es el primer momento en el que se dan cuenta que el capitalismo tiene sus límites. Sí. Y hay que, precisamente con el New Deal, hay que darle una salida a todo eso. Entonces, ese New Deal funciona desde el término del crack en el 29, de la década de los 30, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, de hecho, si uno consulta cómo era la vida en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, pues uno se sorprende, porque también así como el crack los golpeó, la recuperación fue, pero exorbitante. Sí. O sea, ¿en qué te gustan? ¿2 décadas? Menos de dos Menos, yo creo décadas que en 10 pudieron, años. en 10 años pudieron recuperarse literalmente de un proceso que los rompió internamente. Sí. Pero es precisamente eh, desprendido de la política del New Deal. Uh-huh. O sea, y si no hubiera sido por políticas como las del New Deal, o sea, hay una cuestión como del salvar siempre las cosas. Y pues, suerte, eh, destino, quién sabe, los Estados Unidos terminan por comandar esa recuperación. O sea, y está curioso cómo son ellos quienes crean su propia crisis y salen de su propia crisis. Sí. Entonces, cuando se llega a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos son la potencia. O sea, no son una potencia, son la potencia Uh-huh. a Sí. nivel internacional. O sea, ya ni Gran Bretaña ni ninguna nación europea son capaces de competirle. O sea, y eso me parece bien curioso, porque, porque ahí es el momento en el que comprendemos que Estados Unidos es Estados Unidos, Sí. a Y, mitades del siglo XX. y también tocaste un tema muy importante, pero antes también me gustaría mencionar rápidamente
justamente en esta primera mitad del siglo XX, fue cuando también no solo se dio este expansionismo económico a partir de de la Primera Guerra Mundial, perdón, sino también se da una ola masiva de migraciones. Y justamente también entender a Estados Unidos es muy interesante porque ellos se dicen autóctonos de Estados Unidos, ¿no? Pero realmente Estados Unidos está construido con base a las migraciones, ¿no? Y justamente esta imagen que todos supongo que hemos visto en alguna película del barco, del barquito llegando a Nueva York y de fondo ver la Estatua de la Libertad, pues fue muy típica en ese momento, ¿no? O sea, durante 1900 a 1910, 1920 se dan todas estas migraciones masivas de irlandeses, italianos, de escandinavos, o sea, Escandinavos, italianos, sí, o sea, se o dan sea, migraciones enormes, ¿no? Eso es muy importante porque tenemos que destacar que Estados Unidos pues está constituido sobre todo por migrantes, ¿no? qué Algo muy, irónico. muy interesante, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante analizar es que también durante 1917 recordemos que también no solo la Primera Guerra Mundial, sino hay otro acontecimiento que también viene a trastocar la seguridad de los Estados Unidos, que es la Revolución Son bolchevique, rusos. ¿no? Sí, O sea, no el nacimiento, ¿no? Pero ahora una nación que adopta el comunismo formalmente, ¿no? Y a los la madre Estados Unidos, Rusia. y a Estados Unidos pues es como, oye, no, o sea, el comunismo, eh, ¿qué Aguanta, pasa? aguanta. Agoya, aguanta. Y recordemos que pues también son los años en los que se empieza también a tener una lucha ideológica entre dos bandos, ¿no? El capitalismo y el comunismo entendido como ese comunismo que está en Rusia, porque pues, obviamente hay muchas vertientes, ¿no? Que va a Entonces, ser muy importante, sí, va a ¿eh? ser O muy sea, importante años después, ¿no? Entonces, justamente me parece muy interesante porque creo que esta crisis que hubo en el 29 realmente a los países que más afectó, pues fue a los europeos. ¿Y ujú, cuál fue uno de los países más afectados? Pues fue Alemania, ¿no? Con el ujú, Tratado de Versalles, que obviamente trastocó su economía, después en los años 30 con el alzamiento del nacionalsocialismo y todas estas ideas como que venían a fortalecer el nacionalismo alemán, ¿no? Y ujú. justamente la entrada de Estados Unidos se da en un momento en el que la guerra está en un punto decisivo, ¿no? Y creo que evidentemente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial vino a fortalecer su economía, al grado que, pues, bueno, muchos ponen a los rusos también como los que realmente dieron el triunfo, ¿no? A los aliados. Yo creo que fue una mitad y mitad, ¿no? Evidentemente, pues, la entrada de Estados Unidos no solo llenó de efectivos a los ejércitos, sino también el apoyo económico, el apoyo también de bases como en Hawái para atacar a Japón, o también en algunos puntos importantes, pues fue fundamental para el triunfo de los aliados, ¿no? Y es que Estados Unidos, creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, vio fortalecido y creo que en ese momento, si ya de por sí tras la Primera Guerra Mundial y durante los años 30 Estados Ujú. Unidos era la potencia como tú lo dijiste, pues creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial a nadie le queda dudas que Estados Unidos es la potencia, ¿no? Pero para ese momento pues ya tiene un rival y ese rival pues es la URSS, ¿no? O sea, que justo es muy curioso, ¿no? Porque este tratado como que se da de amistad, pues es una amistad solamente por conveniencia, ¿no? Obviamente lo que quieren es derrotar a Alemania y a sus aliados, ¿no? Que pues Italia siempre la ponen como no hizo nada. Pues sí, ¿no? Y creo que algo muy importante es pues demostrar la superioridad de los Estados Unidos y una de esas cosas es con las bombas, ¿no? Nucleares que se lanzaron y yo creo que ahí demostraron que Estados Unidos no solo estaba, no solo la potencia económica, sino también la potencia militar, ¿no? Y era Ujú. alguien con el que se tenía que pues, tener cuidado, ¿no? Sí, digo, o sea, finalmente si a finales de la Primera Guerra Mundial era la potencia económica, o sea, la Segunda Guerra Mundial ya no solo era la potencia económica, Ujú. ya era la potencia militar. Y eso precisamente, pues sí, o sea, va a terminar por repercutir, digamos, o sea, en elementos clave como que los Estados Unidos tienen que buscarse un enemigo. Sí, O sea, se lo buscan de alguna manera. Y es precisamente, pues, esa lucha contra el comunismo. sí, Que
que de hecho no se ha superado, o sea, aunque digan que el asunto está como muy lejos de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el asunto de la pelea con el comunismo sigue vigente. Y creo, o sea, y yo lo pongo con una cuestión muy reciente, o sea, del por qué, por ejemplo, la guerra de las vacunas, por ejemplo. ¿Por qué la que se distribuye en América Latina es la de Pfizer, pero no se le da entrada al Sputnik? O sea, Sí, por ejemplo. solo México. O sea, sí, o sea, México que pues es como ajonjolí de todos los moles, ¿no? Pero la guerra sigue ahí, ¿no? Sí. O sea, la guerra contra el comunismo es algo muy real y muy reciente, si lo queremos ver de esta manera. Y pues de hecho, esa guerra contra el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial se va a ver bien establecida con la ocupación de Estados Unidos de todo el mundo. Y Sí. digo, ¿por qué digo eso? Pues porque empieza a poner bases militares en donde se le pega su regalada gana. Chagos. Sí, o sea, sinceramente, o sea, si uno se... la referencia de Chagos. Un aplauso para quienes entienden esa referencia. Sí, pobre Chagos. Oye, sí, qué buena referencia. Cierto. Pero sí, o sea, finalmente, si uno se pusiera a ver un mapa de cuántas bases militares tiene Estados Unidos alrededor del mundo, pues la neta es que sí da ñáñaras. Sí. O sea, podría bombardearte desde, no sé, desde Turquía si se le antoja y sin problemas. Israel, no sé, Chagos. Japón, Okinawa. Japón, ajá. O sea, no por nada, se llegó a la cuestión vietnamita. Sí. O sea, ya en Vietnam, o sea, es parte de ese proceso que se llama la cortina de hierro. Sí. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿por qué Churchill dice finalmente con el término de la Segunda Guerra Mundial se acaba de tender una cortina de hierro? ¿Y cuál es esa cortina de hierro? Pues no es otra más que la guerra que está a punto de comenzar entre la facción capitalista y la facción comunista. Uh-huh. O sea, muchos creen que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45, Hitler se mató en su búnker y se acabó, ¿no? O sea, la guerra se terminó. Pues no, el asunto abrió brecha para otra cosa. Y esa otra cosa es la lucha contra el comunismo y esa carrera que va a haber entre los norteamericanos y los soviéticos por hacer las cosas primero. Sí, de hecho yo consideraría realmente como la Guerra Fría como una guerra global. Fría, uh-huh, pero global. Porque uh-huh, realmente Estados Unidos y los soviéticos se encargaron de fragmentar al mundo a más no poder, ¿no? De hecho, el primer enfrentamiento como tal ideológico que se tuvo, y bélico, pues fue la de Corea, ¿no? O sea, uh-huh, de hecho Corea sigue sufriendo esos estragos de esa guerra, ¿no? Por algo existe un Corea del Norte y un Corea del Sur. Un Corea del Sur, sí. Un Corea del Norte socialista y un Corea del Sur capitalista, ¿no? Que de hecho, uh-huh, por ejemplo, en Japón pasó algo similar, pero Japón sí logró como consolidarse y al grado que adoptó el sistema capitalista, ¿no? Pero Corea, ¿no? Y es algo muy curioso porque Vietnam sí logró unificarse, pero recordemos que en Vietnam pues es la única derrota que, aunque los norteamericanos no quieran aceptar, sí fue una derrota para ellos, que les dolió, ¿no? Creo que hasta la fecha les sigue doliendo, ¿no? Que ellos realmente solo fueron no sé, a perder a Vietnam, ¿no? Porque de hecho, pues, recordemos que el Vietcong, que es la parte como comunista, pues sí les llegó, uh-huh, a ganar, ¿no? Y el Vietcong logró establecerse en Vietnam y lograron esta unificación, a pesar de que una parte de Vietnam no quería porque quería ser capitalista, pero sí lograron esta unificación, ¿no? O sea, podemos ver todos estos conflictos ideológicos y también aquí en América está el ejemplo por ejemplo, de todos estos enfrentamientos como lo que pasó en Chile, ¿no? Con lo de Salvador Allende y todo este golpe de Estado, la intervención también de Estados Unidos en otras partes de Centroamérica, o sea, vemos que Estados Unidos realmente sí metió mano en todos los lugares, ¿no? O sea, sí se da un enfrentamiento muy grande con los soviéticos. O sea, sí, o sea, esta es creo que ¿qué será? El término de la Segunda Guerra Mundial
y el lapso entre los años 40 a los 80, Ujú. digamos que es el espacio primigenio del intervencionismo norteamericano mediante los golpes de Estado. Y Cuba es otro ejemplo también. Sí, sí, Yo creo Cuba. que es O el sea, más, sí, sí, sí. importante junto a Vietnam y Corea, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, finalmente, o sea, ¿por qué recordamos tanto a Cuba? Pues la Revolución Cubana. Ujú. Y la Revolución Cubana, pues, tiene sus bases en el intervencionismo norteamericano. O sea, fue precisamente esta idea de sacar, ay, ¿cómo se llamaba el presidente cubano? ¿Batista? Ajá. Sí, Batista, sacarlo, o sea, sacar al dictador cubano impuesto por los norteamericanos. Sí. O sea, de la isla. O sea, finalmente, Vietnam es como, no sé, marca como el fin de los Estados Unidos intervencionista, de alguna forma, en alguna forma, porque pues, después vienen cuestiones como Irak y esta cuestión del petróleo, ¿no? Digo, porque finalmente pues terminan por perder. Sí, terminan por perder a pesar de tener el apoyo de Forrest Gump, ¿no? O sea, digo... y de Buba. y de Buba. Y del Teniente Dan, pero... El Teniente Dan aquí es una víctima, ¿no? Solo pero... morir en el campo de batalla como sus antepasados. Y lo dejaron parapléjico. Bueno, lo dejaron sin piernita. Pero no, o sea, finalmente sí, o sea, ese último, digamos, resquicio, o sea, de la cuestión intervencionista en Vietnam, o sea, creo que ahí es el inicio del fin, de ese intervencionismo pujante de los norteamericanos. Sí. O sea, ya después la caída del muro de Berlín, pues ya es una cuestión un poco distinta, ¿no? Ya en los en el 89, ¿no? Sí. Sí, ¿no? 89 sí, la caída del muro de Berlín. Pero bueno, digo, o sea, finalmente entender toda esta hora y media que hicimos de recorrido de la historia de los norteamericanos es importante. O sea, porque están presentes en cada aspecto de nuestra vida. O sea, si uno lo quiere ver, o sea, está en los audífonos que estoy ocupando, está en el dispositivo que estoy ocupando para tener esta conversación, está en la economía, está no sé, en infinidad de cosas. Y entender a los Estados Unidos, como decía cierto profesor que nos dio el curso, o sea, tenemos de dos sopas. O los enfrentamos o los entendemos. Y creo que el camino más propicio, pues es entendernos. Sí. Entenderlos a ellos para poder entender también por qué a veces pasa lo que pasa en naciones como la nuestra. Sí. O sea, que finalmente, pues, el hecho de ser vecinos, o sea, no es una cuestión menor. Creo que eso sería como material para otra discusión, porque pues, México tiene una relación complicada con nuestros vecinos del norte. Pero si uno comprende este tipo de cosas, a lo mejor no es tal vez sea una conversación muy, ¿cómo decirlo? Muy ligera, pero sí te da una idea. O sea, sí, de hecho esa es la idea de entender esto que pasa con los Estados Unidos. Sí. O sea, y en este momento, digo, que quedamos hasta Vietnam por una decisión. Que es que finalmente creo que ahí marca como, creo que si no mal recuerdo, marca el fin de la Guerra Fría, por decirlo de alguna forma. No sé si es el fin o el inicio del fin de la Guerra Fría. De una Guerra Fría que creo que no ha terminado. O sea, es irónico que diga yo que es el inicio del fin. Claro. O sea, pero la Guerra Fría está presente todavía. Pues se vio, rapidito, se vio que la Guerra Fría sigue existiendo cuando se dio este enfrentamiento, cuando pasó lo de Crimea, que se quería independizar de Ucrania. Y que Rusia apoyaba a Crimea y los Estados Unidos apoyaban a Ucrania. Entonces, desde ahí se sigue viendo que todavía estos brothers están como, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Como que me quieres quitar Crimea. ¿Qué pasó? Sí. O sea, y vaya, ese es el sentido en el cual, por ello, estuvimos hablando un poco más de una hora sobre la hora. Nos faltaron muchas cosas, eso es evidente, muchísimas cosas. Es igual como si uno tratara de tomar un vaso del mar, o sea, no
Yo creo que nunca aquí terminaría. estaríamos como 4 horas de una clase también de maestría. Sí, 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 exactamente. Pero me parece importante haber tocado estos temas y sí fue una decisión acertada. Eso sí debo decirlo, agradezcaselo al, al chaparrito que están viendo ahí, al flaquito que están viendo en la pantalla, que decidió iniciar precisamente desde las colonias británicas. Porque finalmente tenemos que entender el génesis de una nación que está presente hoy más que nunca en mucho de lo que hacemos, en muchos aspectos, en el idioma. O sea, muchos dicen que Estados Unidos no ganó la guerra, yo creo que sí, ha ganado la guerra porque el idioma universal es el inglés. Este, La digo, cultura que la cultura consumimos. pop, ¿Sí? sí, claro, o sea, digo, finalmente mucho de lo que es México es América, es Norteamérica. O No sea, por nada le dicen americano al gringo, ¿no? O sea, uh-huh, tú dices americano, los gringos. Bueno, sí. vas a Europa, el americano es el estadounidense. O sea, México, o los demás, esos no son americanos. O sea, desde ahí se ve, ¿no? Como decía Trump, ¿no? O sea, finalmente somos o sea, de América para abajo todos somos uno solo. O sea, había el México guatemalteco, el México colombiano, pero todos son los mismos, de su línea divisoria para abajo, ¿no? Es como que no existe esa división. Pero es precisamente por eso. Creo que hay que entenderlos y entendiéndolos, porque ellos nos han estudiado también a nosotros mucho como latinos. eh, Creo que esa es la mejor vía para, para llegar a si no digamos una buena relación, eh, a llevarnos bien. Ujú. Sí. O sea, esa es la base, ¿no? Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que sería bueno dejarla aquí. Sí, ya llevamos hora y media, ya de hecho nos excedimos más allá de Pero, nuestros propios límites, pero es que somos muy buenos, somos muy, muy buenos, entonces, no, yo creo que nos faltó demasiado, digo, rápidamente, sí, les prometo que es rápido. De hecho, justamente tú dijiste de Vietnam, pues también recordemos que en esos momentos estaba la revolución cultural y sexual de los años 60. Entonces, eso también es muy importante de remarcarlo porque es el nacimiento del movimiento hippie. Y también se da el caso Watergate, que es uh-huh. el epítome de la retirada de Estados Unidos de la guerra por lo que está pasando internamente, o sea, de Nixon y su renuncia, o sea, Eso renuncia. pasaban demasiadas cosas. Yo creo que podríamos dejarlo para hablar como del Estados Unidos contemporáneo, para otro episodio. Yo Uh-huh. también coincido contigo, creo que más nuestro país y nosotros como mexicanos, eh, creo que ese sentimiento antigringo que existía sigue permeando todavía en la actualidad. Pero creo que lo más importante es entender que Estados Unidos está presente también en nuestra historia y creo que ningún otro país ha influenciado tanto a México como Estados Unidos. Y Uh-huh. creo que la cultura estadounidense está tan impregnada en todos nosotros, pues que yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo deben de tener algún artista estadounidense favorito. Ya de su película favorita les apuesto que es una película estadounidense. Juegan videojuegos también de Estados Unidos. Tienen un Xbox o algo así, ¿no? O sea, creo que Estados Unidos, nos gusta o no nos guste, hasta la fecha sigue siendo la potencia en todos los ámbitos. Y creo que en la actualidad, este tema, yo le sugería a Toño que habláramos de Estados Unidos justamente porque siempre que hay elecciones en Estados Unidos, México está al pendiente también, Uh-huh. por diversos temas, por las cuestiones migratorias, por los tratados de libre comercio, por X y Y, ¿no? Entonces creo que los Estados Unidos son parte fundamental también de la vida política de México. Y yo también coincido contigo en todo lo que dijiste. Creo que lo importante es entenderlos, entender todos los procesos que han vivido y cómo los procesos han sido diferentes a los de México, ¿no? Y, Uh-huh. y, y cómo es que tal vez en algún momento se llegan a juntar y después vuelven a separarse y otra vez vuelven a juntar y vuelven a separarse y así, ¿no? Entonces Uh-huh. es muy importante porque México también siempre ha estado ahí presente, ¿no? Y eso es muy interesante. Uh-huh. Sí, 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 y que finalmente, aunque no hablamos de ello, el sentido de hablar de la historia de los Estados Unidos, pues fue la elección de Biden.
Biden, no sé, te has oído tantas pronunciaciones de su apellido en los noticieros que no sé cuál. El Biden, El Joe Biden. el, el Osama Bin Laden, no, pero, o sea, el sentido era ese. Sí. Digo, finalmente, como dices tú, o sea, el hecho de que México tenga que estar al pendiente de quién es el próximo presidente de los Estados Unidos no es cosa menor, no es gratuito, porque nos afecta. Esa es la realidad, nos afecta completamente. O sea, digo, o sea, Trump tenía una política y por lo que veo Biden va a tener otra, Sí. ojalá, una distinta. Y habría que estar pendientes de eso, porque finalmente pues la historia política en México también depende mucho de la suya. Sí. Entonces, digo, aquí ambos pasamos por una crisis, todo el mundo pasa por una crisis por el COVID, pero la relación entre México y Estados Unidos va a ser algo que va a dar de qué hablar en próximos años, como siempre lo ha hecho, Sí. pero habría que estar muy al pendientes de eso. Y pues creo que les dejamos la reflexión para que piensen en sus sentimientos antigringos y los reconsideren. Sí, eso sí. O sea, recuerden que todos compartimos una casa común y no hay nada mejor que entendernos. Sí. Y bueno, creo que hemos llegado al final de ¿No hay, de este podcast. ¿No hay comentarios? ¿Preguntas? No, nos habían comentado algo por acá, que nos hiciéramos un OnlyFans, algo por el estilo, pero no. Sí, bueno, sí, los que nos siguen viendo, porque yo no puedo ver cuántos nos están viendo, pero los que nos ven, por favor, lo que me gustaría es que también tuvieran más interacción, que nos pregunten, probablemente tenemos que estar más pendientes de los comentarios, es que nos extendemos, pero ustedes también comenten, díganos sus puntos de vista, sus sugerencias. Queremos que ustedes también se sientan partícipes de este podcast, porque pues es lo que queremos, que más gente se adentre, ¿no? a la historia, y que tal vez no se les haga tan, digo, 1 hora y media escuchar a dos tipos hablando también puede ser un poco pesado, ¿no? Pero tratemos de hacerlo lo más ameno posible. Entonces, si ustedes tienen comentarios ahorita o después de que se suba este video, pues me gustaría que comentaran y que nos compartieran sus puntos de vista sobre en este caso, sobre Estados Unidos. Sí, y que nos compartieran su experiencia escuchándonos. También es importante. No somos profesionales. No. De hecho, somos... Sí somos profesionales porque sí. tenemos carrera, ¿no? Y vamos para la sí, o sea, sí. Sí. Bueno, en ese aspecto sí somos profesionales. No somos presumidos. Bueno, sí somos profesionales. Historiador, ¿no? Porque si no van a pensar que soy cualquier culano. Sí, yo soy albañil, pero no es cierto. No, somos profesionales de la historia, pero no somos precisamente los profesionales comunicando. Sí. Entonces, sí, nos cuesta un poco. A todos nos gustaría que nos dieran sus sugerencias, que nos hicieran también un poco las observaciones para poder mejorar. Siempre eso es lo que buscamos. Y también que nos recomienden temas que les gustaría. Sí, exactamente. Obviamente vamos a escoger en los que sí tengamos conocimiento, porque si nos preguntan de la historia de, no sé, de Sudáfrica, pues tampoco. Nelson Mandela, güey. No, o sea... sí. Y también si escogen un tema, pues vamos a tratar también de invitar a gente que sepa, que a lo mejor esté estudiando eso, y si tienen el tiempo, obviamente también sería padre, ¿no? Sí. Y de hecho, pues, obviamente, vamos a estar dando premios. Israel va a rolar su pack, entonces, vamos a poder, para que nos ponga, para que estén más al pendiente, ustedes saben. Vamos a hablar. Pero esperemos que les haya gustado este segundo episodio de nuestro podcast, Stories of History. Entonces, pues ahí está la sugerencia, ¿no? que ustedes nos puedan hacer, ¿no? Entonces, pues no sé si tengas... yo sí les quiero mandar saludos a todos los que vieron el primer capítulo. Está en YouTube, los pueden buscar también, tenemos nuestro canal de YouTube. Un poco cutre la edición, pero también les prometo que cuando tengamos dinero va a ir mejorando, ¿no? Entonces, está en YouTube. Por favor, también los que nos están viendo, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Está también como Stories of History.
Lo voy a compartir si no saben cómo se escribe o no saben cómo ponerle, lo voy a compartir para que se puedan suscribir. Ahí está el primer capítulo que tuvo muy buenas vistas. Yo me siento contento de que tuvo buena aceptación. También pasen ahí a YouTube a comentar, a suscribirse. El en vivo va a seguir aquí en el canal de mi amigo Toño o en el mío. Entonces, pues esa está la invitación, ¿no? A que puedan Sí. seguirnos también. Y pues nada más, nos queda despedirnos y hacerles la invitación a que nos acompañen en el episodio 3. Les prometemos que ya no va a ser tan después. Sí, esta vez vamos a hacer más periódicos. En cuanto a esto, en el tercer episodio vamos a tratar la vida personal de Israel, entonces estén muy presentes. Con China. Denos un... Sí, la relación que tiene Israel con la hermana República Popular de China. Y espero nos acompañen. Y pues no nos queda decir que más que hasta luego. Gracias, compañeros. Gracias, cuídense mucho. Y recuerden que la historia no es aburrida. Los aburridos a veces somos los historiadores. Entonces, gracias, Toño. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, Israel, cuídate mucho.